Ya estamos en este espacio de tiempo con Dios, es Vida Viva, y estamos con el libro aún de Juan, un libro que nos está dando buena enseñanza y que nos está marcando, yo digo, cosas fundamentales que tenemos que conocer en la vida. Esto como una enseñanza, pero como siempre les decimos, lo importante de este tiempo con Dios es tener intimidad. Recordarles que siempre tenemos que aplicar algo a nuestra vida, que algo nos tiene que marcar, es la forma de poder vivir el Evangelio. Y estamos con el libro de Juan, como decíamos, vamos a estar leyendo enseguida, en el capítulo 19, del 31 al 42. Delicado en este día, delicado porque ustedes lo van a ver ahora, Jesús es crucificado. Así que en un momento vamos a regresar, estén muy atentos, y puedan poner toda su atención, puedan conseguir volcar toda su atención en este tiempo para que Dios les hable algo. Regresamos en un momento. Juan 19 del 31 al 42. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados de allí. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a nadie. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Puede hacer su TCD en 7 sencillos pasos. Número 1. Adore a Dios. Número 2. Lea la palabra. Número 3. Hable con Dios. Número 4. Escriba y repase. Número 5. Aplique lo que Dios le hable. Número 6. Ore por su familia, su iglesia y su país. Y número 7. Comparta con otros lo que Dios le habló. Tiempo con Dios es vida viva. Ya hemos leído, ya hemos podido comprobar una vez más que la muerte, la crucifixión de Jesús fue una cosa real. Ya de primeras hoy hubo 2 cosas que me marcaron en este día. La primera es como, si pudiera expresarlo, es esa sensación de cumplimiento, de decir, yo sé que Jesús dio su sangre por mí en la cruz hasta la última gota. Y a veces uno cree que eso es como muy no sé, teórico, el hecho de hasta la última gota, como que sí, está escrito así. Lo cierto es que hoy podemos comprobar que Jesús dio hasta la última gota de sangre por usted y por mí. Fíjense que en tanto cumplimiento que hay en los primeros versículos, aún algo profético, porque esta es la parte de enseñanza, ¿no? Se dijo, lo dijeron algunos profetas, algún profeta habló y dijo que no le iban a quebrar sus huesos, y de verdad que eso se cumplió en el día de hoy, está escrito. Y también se dijo que le iban a traspasar con la lanza, le iban a traspasar, y lo cierto es que hoy se cumple. Traspasaron su costado con una lanza y Jesús derramó hasta su última gota de sangre. Sacan muchas teorías, hay muchos comentarios sobre que el agua que salía de su costado con la sangre. Yo solo sé que esto es real, que Jesús derramó hasta la última gota de sangre. Los estudiosos podrán entrar en profundidad, pero yo hoy me levantaba con esa sensación cuando leía esto. El día se presentaba diferente por el hecho de reconocer ese Jesús poderoso. Derramó hasta la última gota de sangre por mi vida. Yo creo que esto nos da otra forma de vivir, nos da otro comportamiento. Creo que de verdad tenemos que entender que Jesús tenía un propósito tan explícito, tan concreto para cumplir,
que aquí está plasmado en este día. Por eso yo les pido, yo no sé si ya leyeron, si escucharon el tiempo con Dios con nosotros, pero vaya a la palabra y una vez más, en primera persona confirme que esa sangre fue derramada, pero haga la suya. Diga, Señor, yo sé que hoy sobre mi vida, sobre mi problema, sobre mi enfermedad, en ese momento en el que Jesús estaba derramando esa última gota de sangre que hasta salió líquido como agua, hasta la última gota de sangre fue derramada por mí, fue derramada por usted. Yo le pido que por favor vaya a eso y no lo lea como historia, no lo lea como un acontecimiento, sino como algo que va a ser un arma poderosa para el comportamiento de mi vida. Cada vez que quieran venir problemas, situaciones complicadas, cada vez que el enemigo me quiera susurrar, ¿tú quién eres? ¿Quién te crees que eres tú? Yo soy aquella persona por la que Jesús derramó hasta su última gota de sangre. Creo que eso es poderoso y en esto tiene que haber una revelación en el corazón para no desestimar la sangre de Jesús. Pero hay otra cosa en este día que quizá era la que hoy me tocaba el corazón de una manera como reveladora, de verdad, como decir, Señor, esto es así. ¿Saben qué pensaba yo cuando leía los versículos que habla de José de Arimatea y de Nicodemo? Yo estaba pensando que hay discípulos que son discípulos secretos. ¿Saben que en eso empecé a recibir una enseñanza en este día? Y le dije, Señor, le dije perdona, porque quizá a veces uno juzga a personas que en el momento que están todos los demás sirviendo y haciendo, parece que ellos están en el secreto. Hoy yo recibí una enseñanza y de verdad le dije, Señor, ayúdame a no juzgar anticipadamente. Saben que en el momento en que Jesús muere, el cuerpo estaba allí, estaba crucificado y estaba lo que nosotros sabemos muy bien hoy, que tenía que haber una transición, un cambio desde ese momento en el que Jesús muere en la cruz y ese cumplimiento donde Él es glorificado. Pero hay hombres que en el secreto vivían y que eran discípulos de alguna manera que les daba quizá temor, quizás sentían vergüenza, quizá era cobardía, pero en este momento son los que salen a la luz. Me sorprendió ver hoy que en esa transición de Jesús tenía que haber alguien cumpliendo. ¿Saben? Los discípulos se dispersaron en aquel momento. Aquellos que tenían que estar cubriendo a Jesús en su muerte, la gran mayoría no se sabía ni dónde estaban. Hace poquito Pedro le había negado a Jesús. Sus discípulos habían tenido ese comportamiento. Pero hoy, en este devocional y en este momento de la historia, cuando Jesús ha muerto, imagínense el cuerpo de Jesús, vienen dos que supuestamente eran discípulos apartados, discípulos secretos, pero vienen a cumplir una labor, para mí hoy respetable e impresionante. Tanto José de Arimatea como Nicodemo hacen presencia. Y yo pensaba en cuántas situaciones uno está pasando quizás hasta ese momento como de muerte, un momento difícil en su vida donde los que quisiera que uno estuvieran allí para echarle una mano no están. Pero de repente aparecen esos discípulos secretos que vienen a echarte una mano y uno dice, están ayudándome en el cumplimiento, en la etapa de mi vida que estoy viviendo. Sabiendo bien que en esta etapa de Jesús no se acababan las cosas, sino que de verdad ahora comenzaban. Cogieron a Jesús, José de Arimatea, fíjense, en una palabra llega a decir, y he mirado en varias versiones, pero dice que fueron delante de Pilato, José de Arimatea, y pidió el cuerpo. Dicen en alguna versión que fue osadamente, fue a Pilatos y le arrebató el cuerpo, es como que dame el cuerpo de Jesús. Wow, yo decía, Señor, gracias, lo envolvieron en una sábana, lo pudieron llenar, que es una barbaridad, lo llenaron como de 30 kilos de perfume. Nicodemo envolvió el cuerpo de Jesús. Yo creo que habría una ternura, habría un cuidado, habría un amor en ese momento. Ellos no sabrían lo que venía, pero Jesús sí sabía lo que venía. Ese cuerpo muerto para mucha gente que ya no servía. En ese momento Jesús está siendo preparado para la transición más poderosa de la vida, que era resucitar al tercer día. Por eso yo les digo, yo hoy pedía perdón porque yo he juzgado quizá en momentos a personas que dicen, no están aquí. Cuando Jesús estaba vivo, la gente está al lado de Él, están todos dando la vida por Él. Pero en el momento que Jesús muere, ¿dónde están sus discípulos? Bueno, pues es el momento de que aparezcan este tipo de personas
aquellos que son buenos, que son correctos. En este caso hasta uno sabemos que tenía dinero, tenía una posición económica buena, era gente que conocía de la palabra de Dios, que conocía del reino de Dios, pero estaban ocultos, hoy salieron. Todo esto me llevaba a pensar, de verdad, y aplicado a mi vida, porque ya les digo, yo siempre intento conseguir una aplicación para el momento. En mi momento, sin compararme con Jesús, pero en mi momento en la vida, en donde uno pasa esas etapas, donde quisiera que muchos le arroparan o que muchos vinieran y que son los que declaran yo voy a estar contigo, a lo mejor ellos desaparecen, pero Dios se encarga de despertar a aquellos discípulos, a aquellos amigos que quizá han estado en el secreto por mucho tiempo, pero se levantan en el momento adecuado. José de Arimatea, Nicodemo, ellos se levantaron en el momento adecuado. Si hubiera sido un muerto cualquiera, uno dice, bueno, no pasa nada, ya terminó todo. Créanme, yo hoy admiraba a estos hombres por el hecho de que sin saber ellos estaban ayudando en ese cumplimiento y en esa transición. Pudieron envolver el cuerpo de Jesús, pudieron llevarlo incluso a un lugar que nunca había sido usado. Ellos eran parte del propósito de Dios. Yo creo que tenemos que valorar mucho más las cosas, pero mucho más a las personas y saber que todo tiene su tiempo y cada persona tiene su tiempo también. Hoy estos dos personajes son para mí cruciales en el comportamiento con Jesús cuando Él murió. Yo creo que tenemos que admirar esto, saber que todo tiene su tiempo y toda persona tiene su momento también. Así que vamos a orar y aquí hay demasiado en este tiempo con Dios como para poder sacar quizá ahora en unos minutos, pero vayan a la palabra, vayan en este tiempo a reflexionar. Pídanle a Dios, por un lado, lo de la sangre de Jesús. No desestimen ni la frase hecha, no desestimen el declarar por la sangre de Jesús, pero fue derramada por usted y por mí. Creo que eso ya tiene un peso demasiado grande para que uno cambie su vida para bien. Por otro lado, no juzguemos a la gente que quizá no está ahí con todo, con Jesús caminando, quizá no está al lado de los pastores ahí caminando fuertemente, pero son personas escogidas por Dios para un momento concreto. Y en el tiempo de muerte es donde de verdad uno necesita ese tipo de personas. Así que vamos a orar en este día. Señor, te damos gracias nuevamente por la palabra. Señor, es increíble, Señor, es impresionante todo lo que tú has hecho, todo lo que sucede en la palabra de Dios, Señor. Gracias porque podemos ver de verdad la acción perfecta de los cielos sobre la gente, sobre la tierra. Podemos ver cumplimientos, Señor, tu sangre derramada, no más veces. No fue necesario repetir acciones así, fue una sola vez y el cumplimiento llega hasta el día de hoy y hasta el día de tu venida. Señor, gracias por tu sangre y gracias por esa gente que está en el secreto. Gracias por esos discípulos que se levantan solo quizá una vez, pero para un momento bien concreto y bien especial. Señor, gracias que podamos incluso ser ese tipo de personas. Cuando los demás se dispersan, cuando parece que ya no hay nada que hacer porque hay muerte, vienen esos discípulos, Señor, y pudiéramos ser nosotros ellos, levantarnos y ser justo la ayuda para ese momento. Señor, gracias por tu palabra, siémbrala en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Y bueno, hasta aquí en este día, bendiciendo sus vidas, deseando que cada vez Dios nos revele más su palabra y pueda ser aplicada. Mi nombre es Lupe Díaz y les bendecimos grandemente. Les bendecimos desde esa tierra de España. Hasta la próxima. Conéctate con nosotros en Twitter @Tiempo con Dios, en Facebook /Tiempo con Dios Cutie Life España y mira todos nuestros devocionales en YouTube.